Bienvenidos a Aspirantes 2024, edición Antítesis. En este episodio tenemos a la doctora Dulce María Sauri Riancho y al maestro Mauricio Sagüí Rivero. Doctora, es un honor volver a contar con su presencia. Y muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos a usted y igualmente es un honor tenerlo con usted, tenerlo de nuevo en nuestros micrófonos, don Mauricio. Muchísimas gracias igualmente por la invitación, Luis. Muchas gracias. Antes de comenzar con la dinámica, me gustaría explicarles en qué va a consistir el debate que vamos a tener. Vamos a discutir dos temas: el PRI y las alianzas que podría tomar o no en Yucatán para las próximas elecciones, y el futuro del PRI desde una perspectiva más general, desde una perspectiva nacional. Cada uno de estos temas los vamos a abordar en 3 rondas. La primera ronda es la ronda de posturas, en la cual ustedes nos compartirán las posturas personales que tienen sobre el tema. La segunda ronda es la ronda antítesis, en la cual nos compartirán los comentarios o posturas que tengan respecto a la postura del otro. La tercera ronda es la ronda de conclusiones, y aquí tendremos comentarios o aclaraciones finales respecto al tema. Para cada tema vamos a disponer un tiempo para las intervenciones. Para el primer tema, que es el del PRI y las alianzas, vamos a dar 4 minutos por intervención, y para el tema del futuro del PRI vamos a dar 3 minutos por intervención. ¿Hay alguna duda sobre esta dinámica? Ninguna. Adelante, todo bien. Perfecto, pues entonces pasamos con el primer tema, el tema del PRI y las alianzas que podría o no tomar para las siguientes elecciones. Vemos que el tema de las alianzas va a ser muy importante para las elecciones del 2024. El escenario nacional está claro. Se han formado 2 grandes bloques. Uno es el Frente Amplio por México, que es el PAN, el PRI, un número importante de organizaciones civiles, y el PRD con un asterisco, pues por el momento tiene suspendida su participación. También tenemos al grupo de Morena y sus aliados naturales, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ambos grupos están en un proceso interno para definir a sus candidatos presidenciales. Si bien el escenario nacional está claro, en Yucatán vemos que no hay tanta claridad. Voy a poner 3 escenarios que hay actualmente en el estado. Uno es que ni la dirigencia del PRI ni la dirigencia del PAN han oficializado la construcción de una alianza. En segundo lugar, es que vemos que el PAN ya llevó a cabo un proceso interno para definir a su candidato a la gubernatura, y también vemos que el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín alzó la mano para buscar también la misma intención y el mismo objetivo. También vemos que liderazgos del PRI se han reunido con liderazgos de Morena para lo que puede considerarse la construcción de un proyecto en conjunto. Importante mencionar que uno de esos liderazgos es don Mauricio, que está aquí presente. Si le parece, empezamos con usted, doctora. Empezamos con la ronda de posturas, en la cual nos compartirán sus posturas respecto al tema. Doctora, ¿cuál es su postura sobre este escenario? A ver, parto en primer término, no sin dejar de reconocer lo interesante que es realizar un debate sobre estos temas, de que es indispensable para el PRI formar una coalición electoral hacia el 2024. Parto de esa premisa. Una vez dicho esto, ¿con quién? La primera acotación que haría sería que va a estar determinada la coalición estatal en función de las determinaciones y negociaciones que se den en la coalición nacional. Hoy por hoy estamos participando en un proceso para elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México, que es la denominación que recibirá quien, a final de cuentas y en los tiempos electorales, sea la candidata o candidato del Gran Frente por México o frente opositor al gobierno de Morena. Esto no significa necesariamente que la coalición electoral haya cuajado. Eso lo vamos a saber hasta la tercera semana de noviembre, cuando en las fechas que marca la ley se inscriban las coaliciones electorales que serán objeto de revisión y aprobación, en su caso, por parte del Instituto Nacional Electoral. Media entre 3 de septiembre, que es la fecha que concluye este proceso, y esta tercera semana de noviembre, 2 meses y medio, que son en política una eternidad, por el conjunto de asuntos que hay que resolver. ¿Por qué digo que está supeditado? Porque nacionalmente, si hay un acuerdo de coalición entre los partidos PAN, PRI y PRD, y siendo Yucatán una de las 9 entidades donde habrá elección de gobernador, gobernadora, en esa coalición habrá también la construcción de acuerdos sobre las postulaciones a las candidaturas a los gobiernos de los estados.
donde le corresponde o tiene prelación el PAN, donde tiene el PRI, donde tiene el PRD. A mí me parece, bajo este supuesto de que continúa la coalición electoral en los términos en que ahora se encuentra, que Yucatán se aplicará la misma determinación que se tomó para este año 2023, es decir, que el Estado de México, el Estado de Coahuila, gobernados ambos por el PRI tuvo, vamos a decir, la prelación a la presentación de las candidaturas. En este caso, siendo Yucatán gobernado por Acción Nacional, me parece que la prelación sería para el PAN, bajo este supuesto de la candidatura por parte de los tres partidos. Ahora bien, también existe un escenario de enorme complejidad. Un acuerdo nacional necesariamente pasa por todas las otras posiciones y candidaturas que hay en juego, tanto en lo federal, me refiero particularmente a las fórmulas del Senado y de la Cámara de Diputados, como en lo local, las presidencias municipales y la integración del Congreso del Estado. Y esto, en una coalición total, exigiría una dinámica que todavía no alcanzamos a avisorar. Y siendo respetuosa del tiempo, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con el debate, don Mauricio, ¿cuál es su postura personal respecto al tema del PRI y las alianzas que podría o no tomar en Yucatán? Mira, antes de entrar a lo que pudiera ser mi postura personal y complementando lo que bien señala la doctora Sauri, creo que también tenemos que hacer un señalamiento de carácter jurídico que impera en esta circunstancia que estamos viviendo. Y esto tiene que ver con lo que el estatuto establece respecto de lo que el PRI pueda hacer en las alianzas hacia el 24. Como bien señalaste, las alianzas hacia el 24 a nivel federal ya están definidas. El bloque en donde está el PRI con el PAN y el PRD en puntos suspensivos, pero bueno, que está armándose hoy incluso dentro de un proceso para seleccionar a su candidato o candidata a la presidencia, está más que definido. Lo que sigue entonces es preguntarnos qué ocurre en materia jurídica respecto de esas alianzas a nivel estatal. Y resulta que el estatuto señala que los comités estatales, los consejos políticos estatales, deben de aprobar esas alianzas, pero con la anuencia del Comité Ejecutivo Nacional. Esto nos lleva a lo que bien señala la doctora Dulce, que es que dentro de la mesa de negociación en donde hoy se está dando esta gran alianza nacional, seguramente en esta mesa que formalmente está establecida, surjan hoy los temas de los estados y particularmente el tema en Yucatán. Una vez que esto está claro, si esto es así, ¿dónde queda el priismo yucateco? ¿Qué es lo que ocurre respecto de eso? Y yo creo que aquí pueden haber dos cuestiones. Que el priismo yucateco sea notificado respecto de los acuerdos que se van a tomar a nivel popular nacionalmente y nos avisen de lo que va a ocurrir, o bien que desde un espacio de diálogo franco, abierto, y por eso igual felicito este espacio de confrontación de ideas o de expresión de las ideas, se pueda dialogar con toda franqueza qué es lo que el priismo espera, qué es lo que la sociedad espera del priismo, para que se pueda tomar una postura que a mí en lo personal me gustaría sea decidida por el priismo de Yucatán. Bajo esa lógica podemos entonces esperar, o me gustaría esperar un escenario en donde pudiéramos debatir ampliamente esto, ya que con el debate franco de lo que aquí pueda ocurrir, nos puede llevar a los supuestos, que es a lo que creo quieres tú llegar con esto. ¿Con quién vamos? ¿Vamos a ir con Acción Nacional? ¿Vamos a ir con Morena? ¿Es posible ir con Morena? Jurídicamente hay una vía. Nos dice que el Consejo Político, con la anuencia del Comité Ejecutivo Nacional, lo pudiera hacer. Muy poco probable, efectivamente, cuando ya hay un acuerdo nacional, ¿sí? Pero aquí es donde los supuestos nos invitan a la reflexión. ¿Qué condiciones se tendrían que dar
para que vayamos juntos con Acción Nacional en el ámbito de lo local. Cuando en Yucatán tenemos 41 presidentes municipales priistas, cuando la presencia del priismo yucateco es importante, lo vemos con sus liderazgos, con mujeres y hombres de un liderazgo indiscutible, de gran calidad, de gran influencia en todo el estado, y que en una mesa en donde sabemos bien una elección competida en el próximo proceso, resulta particularmente importante la participación de los priistas en esta nueva idea. Y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, don Mauricio. Pasamos entonces ahora a la ronda antítesis. En esta ronda, nuestros invitados nos compartirán sus posturas y comentarios respecto a la postura que acaba de compartir el otro. Doctora, empezamos con usted. Pues son comentarios más que antítesis, porque coincido en lo general con el análisis que hace Mauricio sobre el tema. Aquí la cuestión que me parece muy importante rescatar es la necesidad del diálogo local, escuchar a los liderazgos locales antes de construir o formalizar una coalición, ¿verdad?, que implique la candidatura. Yo acabo de expresar que me parece lógico, ¿verdad?, que la candidatura, en el caso del Frente Amplio por México, la encabece Acción Nacional, por la misma lógica que hubo en el Estado de México, Coahuila. Sin embargo, también hay otra cuestión. Los priistas yucatecos no somos robots que nos digan, ya lo reprogramamos y ahora van, ¿verdad?, a hacer campaña por quienes han sido nuestros adversarios históricos. Y no tan históricos, porque estamos hablando de un proceso apenas de un poco más de 5 años que vivimos acá. Sin embargo, lo que tenemos que poner por delante es qué es lo más importante a defender, a preservar en Yucatán. Y yo lo pondría en un lenguaje muy llano. Defender y preservar a Yucatán de lo que ha significado Morena, gobernante en otros estados de la República. Yo solamente reto a que en un estado de la República me digan que están mejor que lo que estaban antes del gobierno modernista. Yo más bien utilizaría para calificar un termómetro en que usando la violencia como indicador han sido llevados a cota máxima en esos estados. Dicho esto, incluso yo me he preguntado, bueno, ¿quién me gusta más para que sea gobernador postulado por Morena? Pensando en los mejores cuadros del PRI, que se nos cochviran y se nos van a Morena. Y digo, muy bien, esa persona podría ser, pero no puede ir contra una oleada de una serie de compromisos que implican incluso relaciones con el crimen organizado, que pueden barrer el bien más importante para Yucatán, que es la seguridad. Dicho esto, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad nuestra como priistas en el marco de una coalición hacia el 2024? Yo diría que 2. Una, buscar las mejores condiciones de presencia de nuestro partido en los distintos espacios federales y locales. 1. Y 2, buscar darle sentido para nuestra militancia de ese compromiso de votar por la coalición, que en el caso de la gobernatura estaría encabezada por el PAN. Si logramos cubrir estos 2 elementos, entonces sí tendremos oportunidad de ganar la elección y hacer un gobierno para Yucatán. Lo sabemos muy bien. Morena es una fuerza emergente, una fuerza que cuenta ahorita con la enorme capacidad que le da la distribución de recursos de dinero público para sus distintos programas. El miedo de la gente de que si no vota por Morena vaya a perderlo, que por cierto es algo que tenemos que decir otra vez. Es un derecho constitucional que, siendo quien sea el partido gobernante, va a prevalecer. Y una última cuestión, sí se necesita la coalición total, y en el próximo bloque argumentaré por qué. Muchas gracias, doctora. Seguimos con usted, don Mauricio. ¿Cuál es su postura respecto a la postura personal y las ideas que acaba de compartir la doctora? Mira, yo creo que el espacio del diálogo es muy necesario para que cuando dialoguemos por Yucatán, debemos de diseccionar a nuestro Estado
y entender a Yucatán en su condición muy particular y sui generis. No podemos trasladar el escenario nacional al escenario local. Es sumamente distinto. Morena en Yucatán no existía. Morena en Yucatán se da a partir del fenómeno Andrés Manuel López Obrador en 2018 y empieza a surgir con nuevos actores que estaban en otros partidos, en Acción Nacional, estaban en el PRI, estaban en el Verde, y fueron construyendo, de acuerdo a esa fuerza nacional que iban teniendo, un nivel de presencia que hoy se puede estar ostentando, que viene a costa, yo creo, en mucho de lo que el PRI significaba. Yucatán ha sido un espacio de participación política bipartidista toda la vida. Yo creo que lo que se conoce a nivel nacional como la gran izquierda, en Yucatán lo fue el PRI. Nunca fue parte el PRI de la derecha, por eso fuimos nosotros quienes nos enfrentamos constantemente a ellos. La doctora, cuando fue gobernadora, le tocó grandes enfrentamientos históricos con Acción Nacional, y todo eso que fue llevando a Yucatán a esta condición no es algo que con el tiempo se haya ido borrando, sino que, insisto, es reciente. No quiere decir esto que no hagamos caso a lo que sucede a nivel nacional, pero no podemos desajenarnos del contexto local. Por eso yo no coincido en la parte donde, digamos, creo que los gobiernos de Morena a nivel nacional en lo local van a llevar a Yucatán a esto. Creo que Yucatán tiene una tercera vía, o debiera intentarla construir. Debiera de tener una tercera vía que genere una opción democrática en el próximo proceso, en donde con toda seriedad se cuide lo que queremos cuidar. A ver, hoy tenemos seguridad en nuestro Estado, producto de políticas públicas que vinieron de gobiernos priistas, que en un ejercicio pragmático del actual gobierno hizo que se mantenga. ¿Por qué no una opción democrática nueva que tenga a bien generar esas coincidencias donde el PRI se siente cómodo, pueda ser parte de una opción en el próximo proceso en 2024? En el Estado de México ocurrió algo. En el Estado de México hubo un reclamo hacia el panismo porque en ciertas zonas del Estado de México no se votó por la candidata del PRI que teníamos, que por cierto, una señora candidata, ahí estábamos, teníamos con Alejandra del Moral. ¿Por qué esto sucede? Yo fui candidato a diputado local en el 7º distrito, mando un saludo muy especial a mis amigas y amigos del sur, y me tocó ver a esos liderazgos enfrentarse a esos liderazgos de Acción Nacional. Es complejo, y lo dijo bien la doctora, que tratemos al priismo como unos robots, que queramos reprogramarlos y que de la noche a la mañana los intereses cambien y podamos nosotros hacer que esos ánimos coincidan dentro de un proceso que está viniendo. Creo que hoy por eso lo que viene en el proceso de alianzas tiene que tener por lo mismo muchos cuidados. ¿Y a qué voy? Yo lo que pediría sería respeto al priismo yucateco. Si la alianza se va a dar con Acción Nacional, sea dentro de términos de respeto. ¿Y qué es el respeto? Si bien es cierto, la lógica marca que Acción Nacional encabezará la gubernatura, ¿qué es lo que va a ocurrir con los demás actores locales? ¿A quiénes vamos nosotros a promover para que sean parte activa de esa alianza? ¿Se nos va a respetar o no se nos va a respetar? Y eso también lo tenemos que analizar del otro lado. Entiendo, don Mauricio, le agradezco sus reflexiones. Pasamos entonces a la última etapa de este primer tema, la etapa de conclusiones, donde tendremos comentarios finales y aclaraciones sobre el tema que estamos tratando. Doctora. A ver, decía al término de mi intervención que si se construye la coalición en el estado de Yucatán, tiene que ser una coalición total. Y acá aprovecho la presencia de Mauricio Zahuía, a quien le reconozco su permanente activismo priista, su compromiso, y una experiencia para mí muy dolorosa que se dio en el 2018. En 2018 se construyó una candidatura en coalición con el Partido Verde y con Nueva Alianza para la gubernatura, de los tres partidos. Sin embargo, en los municipios, por un deficiente proceso interno de nuestro partido, hubo 87 candidaturas a ayuntamientos donde hubo presencia del Partido Verde o de Nueva Alianza, además de la planilla del PRI. ¿Qué sucedió en la campaña electoral? Yo recuerdo muy vívidamente eso.
que llegaba nuestro candidato y estaba esperándolo, el candidato, por decir algo, del Partido Verde para que lo acompañara a su mitin, y salía el candidato del PRI, ¿verdad?, y obstaculizaba la movilidad, digamos, que llegara al templete del otro, acusaba al candidato a la gubernatura de estarse aliando con su adversario. Es decir, esa falta de operación política a nivel municipal restó capacidades en la campaña, pero lo más grave, encontramos fenómenos en las votaciones de aquel junio en que la candidatura al ayuntamiento la ganaba Partido Verde, Nueva Alianza, por una diferencia notable de votos, ¿verdad?, pero la candidatura al gobierno del Estado prácticamente la ganaba por mínima, o es más, la perdía nuestro candidato. Que eso presupone, y estoy hablando de resultados, evidencia real, de que a final de cuentas hubo una negociación directa con esas personas para decirles, voten por ti en el municipio, pero nos das todos los votos para nuestro candidato a la gobernatura. Eso no quiero que vuelva a pasar, ¿eh? A ver, si vamos, desde mi perspectiva, vamos con paquete completo. Que costaría muchísimo trabajo hacer el paquete completo, no me cabe duda, pero es la única vía para que podamos realmente preservar la posibilidad del triunfo. Y un último comentario, si me queda, ¿verdad? El último comentario va en el sentido de que Yucatán es bipartidista. Sí, fue bipartidista en 2018, pero no lo fue en el 21. En el 21, si hubiera sido elección estatal, hubieran sido una elección de tercios, en que el tercio menor, bastante menor, fue el PRI, ¿verdad?, que solamente en el municipio de Mérida fue el segundo lugar, seguido muy de cerca de Morena. Es altamente probable que vuelva a ser bipartidista. Y el bipartidismo, la sustitución del PRI, se dé por Morena. Esa es mi mayor preocupación. Y sobre eso tenemos que trabajar, porque desde mi perspectiva el PRI tiene mucho por aportar a la vida democrática de México y muy particularmente de Yucatán. Doctora, con los 30 segundos que le quedan, me gustaría preguntarle, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, ha dicho en este espacio, en Aspirante 2024, que lejos de ver paquete completo, ella ve traje a la medida. ¿Qué opina rápidamente sobre esa reflexión? Pues no sé si entendí bien, trácala. Traje a la medida, perdón. Traje a la medida. Que cada elección se va a analizar por su propia. Es justamente lo que acabo de cuestionar. ¿Verdad? Sí es traje a la medida, pero a la medida de las experiencias. Yo no vería, por ejemplo, una coalición a la candidatura al gobierno del Estado, ¿verdad?, y otra distinta, por ejemplo, a la alcaldía de Mérida o a la de Tizimín o a la de Valladolid. La espina que tengo clavada desde 2018 se llama Valladolid, ¿verdad? La tengo bien clavada. Entonces, si tenemos esa experiencia, no creo que el PAN quiera ponerse nuestro traje, ¿verdad?, del 18. ¿Verdad? Pero para que no se ponga en ese traje del 18 hay que trabajar políticamente mucho. Y la negociación implica eso, ceder, no quererse quedar con todo el pastel, embutírselo y por lo tanto que te dé un chocolate de gran envergadura. Entiendo, doctora. Don Mauricio, su postura. Ese es precisamente el gran reto. Si tenemos nosotros una coalición total en donde haya respeto para el priismo, esto quiere decir en donde, veamos el caso de Durango, encabezó el PRI la candidatura al gobierno del Estado y encabeza el PAN la candidatura a la capital. Muchos dirían, es impensable que el PRI pueda encabezar la ciudad de Mérida, pero en términos de acuerdos, de justicia y de lo que debiera de darse en el justo valor a la participación del priismo en una candidatura común, como estamos pensando, o en una alianza que va con todo para el próximo 2024, son cosas que se deben de poner sobre la mesa. A mí me preocupa, porque lo han expresado, que quieran vendernos la idea de que el PRI vaya solo. Si el PRI va solo a este proceso, entonces le estamos dando la oportunidad a que el acuerdo cupular a nivel nacional, insisto, como dije al principio, solo nos notifique de lo que ocurrió. Y nos vengan a decir, fíjate que por parte del acuerdo ya decidimos quién es nuestra candidata a senadora, como según entendí,
ya Acción Nacional determinó que va a haber la número 1 para una mujer para el PRI, quién va a ser nuestro candidato a diputado federal, y no sé qué vaya a pasar en lo local. Y eso sería lamentable si lo vemos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque, y voy a un supuesto, no digo que así vaya a ocurrir, coincido plenamente con la doctora cuando dice que tiene que ser total alianza. Porque si no es así, a donde nos están arrinconando es que precisamente como pasó en el 18, y doy pauta a comentar sobre el 18 porque lo vivimos de cerca y le agradezco que me lo recuerde la doctora, porque en el 18 esos errores que se cometieron en la operación política, también hay que decirlo, dieron pie a traiciones internas. Hubo actores que abiertamente, con influencia en ciertos municipios, hicieron esos acuerdos para salvaguardar sus intereses. Y al final no me perjudicaron a mí, perjudicaron a un gran equipo de priistas que tenían todo para seguir participando en el ejercicio del gobierno. Yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que efectivamente toda esa gente de gran valía siga teniendo la oportunidad de participar. Porque es gente joven, es gente talentosa, es gente que tiene todas las ganas de poder hacer las cosas, y hoy por hoy no podemos jugar con esos intereses para que unos cuantos se beneficien. Nosotros necesitamos darle a esa gente la oportunidad de participar con certeza respecto de lo que va a estar viniendo. Si lo que nos invitan a hacer como priismo es ser comparsa en el próximo proceso y que nos vengan a vender el priismo puede solo, a nivel local no va a haber alianza, solo las vamos a hacer a nivel federal. Vamos a cuidar la senaduría, vamos a cuidar 2 diputaciones federales, pero el Congreso local y las presidencias municipales no se tocan. Entonces los priistas, estoy hablando de un supuesto, si salen a participar así, va a ocurrir lo que pasó en el 21, en donde hubo grandes liderazgos de amigos y amigas que dieron todo por salir adelante en sus procesos electorales. Un día antes se les avisa que no hay dinero para las representaciones electorales. Y entonces imagínate 2 grandes buques compitiendo a nivel nacional, como va a ser el frente que va a tener el Frente Amplio por un lado y Morena con sus aliados, y en medio a nivel local, en 2 cayuquitos a los priistas tratando de luchar contra los grandotes, con la oferta de que al ir solos estamos cumpliendo con el papel histórico para que el día de mañana ellos nos recompensen por ir a dividir el voto de esa oposición que tienen. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Muchas gracias, don Mauricio, y muchas gracias, doctora. Sin duda, es un tema que debe abordarse desde sus diferentes enfoques, por eso les agradezco que hayan compartido sus perspectivas. Ahora pasamos al siguiente tema, el futuro del PRI, pero ahora desde una perspectiva más general, más hacia lo nacional. Para ello voy a plantear 2 escenarios que vemos actualmente. En la opinión pública y en la prensa nacional, vemos que se menciona que el PRI está en un proceso de muerte. Bueno, se vuelve a mencionar porque eso es algo que periódicamente sale en la prensa y en la opinión pública. Que está en un periodo de muerte, que está muerto, hay ese tipo de alusiones debido a los resultados electorales que ha tenido en las últimas elecciones y a las controversias que han envuelto a su dirigencia nacional. Pero también vemos otro lado de la moneda. Vemos que el PRI ha tenido un resurgimiento interesante gracias a la competitividad que ha demostrado la senadora Beatriz Paredes en el proceso interno del Frente Amplio. Son 2 escenarios muy interesantes que nos habla de hacia dónde se va el PRI. Si les parece, doctor, empezamos ahorita con el maestro Mauricio, dado que empezamos la ronda pasada con usted. Don Mauricio, empezamos con la ronda de posturas, su postura personal sobre el tema. Mira, yo creo que si hablamos del futuro del PRI y partimos de lo que aquí estamos viviendo, una condición necesaria para hablar del futuro del PRI es atender a un principio que tenemos como dentro del partido, que es el principio democrático. El principio democrático aduce a que debemos de aceptar las diferencias en las ideas. Debemos de ser tolerantes y también respetuosos ante esa diversidad de voces que vamos escuchando respecto a lo que aquí estamos teniendo. Y lo digo porque creo yo que es necesario que lo que vaya a venir nos lleve a esos debates y análisis. Yo he visto, bueno, yo me he sentado con gente del Partido Verde, de Morena, he platicado, me han platicado con ellos, he platicado con gente de Acción Nacional y algunos dirigentes o alguna parte de la dirigencia ha señalado muchas veces, óyeme, está mal que platiquen con la gente
de otros partidos que no sean donde ya tenemos una alianza a nivel nacional. Creo que ahí nosotros tenemos que tener primero apertura. Si queremos que el PRI, como priismo, tenga una fortaleza y supervivencia hacia el futuro y que sea competitivo, debemos primero tener claros todos los caminos, escuchar, construir ideas y con base en eso decidir internamente, pero teniendo todas las opciones claras. Y por eso creo que hacia el futuro el PRI a nivel nacional, su dirigencia debe de encontrar espacios de democratización. No puede ser un priismo sólido si sigue teniendo unas decisiones de carácter vertical. Si solamente esa cúpula manda y se mandan estas notificaciones hacia el resto del país, no vamos a avanzar como partido. El PRI necesita abrirse. Después del año 2000, un proceso que conoce mucho mejor que yo la doctora Sauri, el PRI se abrió, el PRI escuchó, el PRI se supo rehacer. Y esa presencia que tenemos en todo el país, yo creo que nos da esa gran oportunidad. Al abrirnos, ¿qué podemos nosotros lograr? Encontrar la puerta de entrada para esos nuevos militantes, para esas nuevas generaciones, para esa gente que quiere en nosotros encontrar una opción para México. Necesitamos definir quiénes somos, necesitamos definir qué queremos, a qué aspiramos, qué le ofrecemos a la sociedad. Si nosotros logramos construir esa propia narrativa, le va a permitir al PRI construir también su espacio de participación en un nuevo sistema político. Ya no es el PRI hegemónico, pero sí es un PRI consolidado, que tiene capacidad para ser competitivo y que puede ofertarle con la calidad de sus mujeres y hombres una muy buena oportunidad a México. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Su postura, doctora? Parto de que en 2024 el PRI se juega su supervivencia y que un error o de perspectiva de este futuro inmediato, una falta de visión o la prevalencia de intereses de tipo personal por parte de la dirigencia nacional puede descarrilar este partido histórico. No es que vaya a perder el registro en el 24 bajo este escenario, pero sí que puede quedar reducido una fuerza testimonial que mantenga desde luego su registro, pero minimizado en términos de los estados de la República. Yo no puedo dejar de mencionar que estuvimos a punto de perder en Quintana Roo el registro estatal en las recientes elecciones de 2022. Ese es el espejo en el que hay que mirarnos. El enorme reto que tienen los partidos políticos en general, pero muy particularmente el PRI, es su relación con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad y con la ciudadanía. Los partidos políticos están desprestigiados en nuestro país, también lo están en otras latitudes, pero bueno, en México. Y en el caso particular del PRI, que gobernó durante muchos años, a quien se le restauró la confianza en el 2002 y en el 2018 perdió la presidencia, como ustedes saben, es todavía mayor ese, vamos a decir, rechazo o cuando menos la actitud de a estos hay que verlos y tocarlos con pinzas. Eso es lo que tenemos que vencer. Tenemos una enorme oportunidad ahorita en la participación en el proceso interno para la postulación de esta persona constructora del Frente Amplio. Sin embargo, tenemos también que ser muy claros y muy evidentes de que este es un proceso construido a partir de expectativas ciudadanas, en que los partidos políticos estamos apoyando y estamos empujando. Por eso el desempeño de Beatriz Paredes, primero en conseguir los apoyos y ahora en los debates, foros que se están realizando, también es notable y nos muestra que no solo se nos mueve la patita, al PRI se le mueve también el cuerpo. No hay que engolosinarse. Y en el caso del PRI y del PAN, no hay que sofocar el proyecto, hay que dejar que fluya y tener muy claro que es la ciudadanía la que al final de cuentas está expresando en este proceso.
Si al final de cuentas es Beatriz Paredes la candidata a construir el frente, qué bueno. Y si no lo es, también qué bueno, siempre y cuando esto no se vuelva una competencia de partidos. El 24 le va a dar al PRI la oportunidad de avanzar. ¿Qué reclamo? Uno, apertura totalmente de la dirigencia nacional. No importa que me den con la puerta en las narices, yo voy a seguir tocándola. Algún día se va a abrir. Y espero que sea antes de que las cosas ya no se puedan componer. Muchas gracias por su postura, doctora. Pasamos a la segunda ronda, la ronda antítesis, en la cual nos van a compartir sus opiniones y comentarios respecto a la postura del otro. Pues aquí sí, como dijo la doctora, más que antítesis, coincido plenamente en todo lo que aquí se ha planteado respecto a lo que necesitamos como futuro. A mí sí me gustaría ver un PRI participativo, a un PRI que en el 24 realmente encuentre una ruta hacia el futuro. Sabemos que hay una condición que tenemos que pasar, que es la elección, pero la pregunta, yo creo, más importante para el PRI es qué va a pasar después de la elección, independientemente del resultado, cuál vaya a ser, cómo vaya a quedar. Nosotros tenemos, creo, la obligación, insisto, de replantearnos lo que queremos ofertarle a México, y en ese sentido tenemos que hacer una introspección, tenemos que ser muy humildes en reconocer también los errores que se han cometido. Tenemos que entender la nueva dinámica del sistema político mexicano, pero también la nueva dinámica de la comunicación social. Tenemos que entender que necesitamos atraer hacia nuestras filas también esas capacidades para poder interactuar con la sociedad, para poder dialogar con la sociedad, para poder entender lo que la sociedad y la ciudadanía están demandando y poder con toda seriedad, con profesionalismo y con responsabilidad ofertarle, insisto, a la sociedad opciones que sean realmente constructivas, realmente fortalecedoras y sobre todo con una ruta clara respecto de lo que queremos para el futuro. Al final lo que nos jugamos es eso, el futuro de México. Yo soy papá de 3 hijos. La doctora Sauri ha tenido la oportunidad de estar al frente del gobierno en posiciones importantísimas a nivel nacional, pero también es madre, es abuela, y creo que todos compartimos ese interés de darle lo mejor a nuestro país. Nuestra pasión para participar en política va ligada a eso, va ligada a que queremos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Nos preocupa la seguridad, nos preocupa la ruta económica que podamos tener, nos preocupa el lugar en donde vivimos y queremos ser partícipes para que eso, lo que esté bien, no se pierda y lo que podamos mejorar, lo mejoremos. Por eso nos preparamos, por eso estamos listos para aportar nuestro granito de arena y tenemos una ruta en nuestro partido, sí, siempre y cuando el partido y su dirigencia lo permita. Si esto no es así, entonces nos invita también a otras reflexiones y nos invita a replantear cosas. Por eso el PRI, yo creo que después del 24 tiene una gran oportunidad, pero también un gran reto. Y insisto, si no se hace con la inteligencia de vida, con la prudencia de vida y con la humildad de vida, vamos a perder esa, a lo mejor, última oportunidad de rehacer a la institución. Perfecto. Doctora. A ver, yo veo al partido en este momento con la posibilidad de ser un gran facilitador de la participación ciudadana. O sea, recojo esta palabra, ¿vale? Humildad. ¿Vale? El PRI nunca ha sido humilde. ¿Vale? El PRI fue construido desde el poder, ejerció el poder, perdió el poder, ¿vale? Pero sin embargo no se ha sentado, ¿vale?, en serio y a fondo a decir, ¿vale?, ¿cómo puedo componerme? ¿Cómo puedo hacer que la ciudadanía confíe nuevamente en mí? Si a partir de que restauró la confianza, pues lo defraudé otra vez. Como ahorita estamos 11:45, yo por eso digo, vamos a facilitar la expresión ciudadana. Vamos como organización política a poner, ¿vale?, esas capacidades políticas, esa estructura política, esa capacidad de convencimiento y negociación que tenemos las y los priistas a favor de esta gran causa que es la causa de México. Y indudablemente el gran elemento, ¿vale?, es el proyecto de nación. ¿Por qué no basta con decirle a la gente, estos son muy malos? Sí, pero ¿tú qué nos ofreces?
¿Y qué garantías tenemos de que lo que nos ofrece efectivamente lo vayas a cumplir? Muy bien. Me parece que el proyecto alternativo de nación tiene un papel fundamental y tiene que ser aceleradamente construido. Por cierto, dos piezas claves en este proyecto alternativo de nación son aspirantes del PRI. Me refiero a José Ángel Gurría en la parte económica, a Ildefonso Guajardo en la parte internacional. Prueba de que los cuadros del PRI tienen mucho que aportar. Claro. Y, desde luego, en este gran esfuerzo para lograr un Congreso plural, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados que efectivamente sea contrapeso del Ejecutivo Federal, del partido que sea, y que finalmente el PRI pueda, desde esa perspectiva de la pluralidad, aportar para el avance del país. ¿Qué no quiero? Un partido en que vea la posibilidad de contar con asientos en las cámaras de diputados y de senadores para ser el fiel de la balanza e inclinar de acuerdo a los intereses de una dirigencia partidista en uno u otro sentido. Quiero un PRI comprometido con México, no comprometido con intereses de la dirigencia nacional. Llámese como se llame la dirigencia nacional. Entiendo, doctora. Pasamos ahora a la última ronda, que es la ronda de conclusiones y comentarios finales. Si me permiten poner sobre la mesa una reflexión para, si ustedes quieren abordarla, es esta idea de que la democracia mexicana avanza, se crean nuevos partidos y se establecen nuevos partidos. Vemos que Morena se caracteriza por su contacto social y su contacto directo con el pueblo. Y vemos que el Movimiento Ciudadano en sus estatutos tiene estatutos muy similares a los priistas, particularmente en el concepto de la socialdemocracia, lo cual nos habla de que es un partido que buscaría generar justicia social mediante el ejercicio del poder, siguiendo esta ideología. Esas son dos caras que pone el priismo en la dinámica democrática mexicana. ¿Qué cara tiene que poner el priismo ahora para poder ser relevante y para poder justificar su lugar dentro de esta democracia? Es una reflexión que me gustaría, si quieren abordar en esta última ronda. No están obligados a ellos. Don Mauricio, empezamos con usted. Pues mira, yo creo que más que pensar qué cara, yo creo que el PRI lo que tiene hoy para aportar hoy en este proceso electoral que vamos a vivir en el 24 de manera inmediata y obviamente posterior hacia el futuro, tanto a nivel nacional como local, es la valía de sus hombres y de sus mujeres. Yo creo que en el PRI, hay que decirlo con todas sus letras, la institución está siendo lastimada, hoy no tiene la misma aceptación que tenía antes, es criticada ampliamente por múltiples razones, pero la realidad es que dentro del PRI hay mujeres y hombres que tienen mucho que aportar y que debemos de encontrar la forma para que no perdamos lo que estas mujeres y estos hombres pueden aportar hacia el futuro. Y obviamente vamos a pasar por estos procesos, vamos a ver qué ocurre con las alianzas, espero que todo salga muy bien, pero a mí sí me gustaría ver, si pudiera yo aquí poner mi interés personal, sería ver a esos hombres y a esas mujeres en el ejercicio del gobierno. Me gustaría verlos a nivel nacional, me gustaría verlos a nivel local, porque sé que tienen mucho que aportar, porque sé que van a hacer bien al país, le van a hacer bien al Estado, y por eso esta etapa la tenemos que observar muy de cerca, ser muy sensibles a lo que podemos lograr y darle a estas personas la oportunidad de ir a ver a la ciudadanía para que tengan esos espacios. Me da miedo que el libertinaje que pueda darse en las democracias puedan dar espacio a gobernantes de TikTok, a gobernantes que en su popularidad puedan aprovecharse para tener simpatías, que en el hartazgo que la sociedad tiene hacia el ejercicio de gobierno, que es muy válido y muy legítimo, podamos confundir que la democracia sirva no para elegir lo mejor, sino para rechazar lo que no queremos. En el ejercicio de la democracia desde una perspectiva de rechazo meramente sistemática, muchas veces perdemos la oportunidad de darle ruta a una sociedad y a un país. Culpa seguramente
de todos los que hemos participado en política, a lo mejor porque no hemos sabido comunicar adecuadamente lo que se pretende. Pero creo que el PRI hoy tiene, insisto, mucha gente de valía. Debemos de saber cómo comunicarnos con la sociedad y debemos de tener claro qué le queremos ofrecer a la sociedad. Y en ese sentido estará siempre mi granito de arena para poderlo lograr. Muchas gracias, don Mauricio. Doctora. Lo más importante desde mi perspectiva que puede dar el PRI es contribuir a la reconstrucción de la vida institucional de México. En estos 6 años hemos sufrido un deterioro de instituciones del país. Lo mismo en materia electoral que de seguridad, las económicas, todo contrapeso al Poder Ejecutivo ha sido sistemáticamente bombardeado desde el púlpito de las conferencias mañaneras del presidente de la República. Volver nuevamente a la vida institucional es un enorme reto para la democracia mexicana. Y desde la perspectiva del PRI, que ha sido el gran constructor de las instituciones de México, esta es una responsabilidad histórica de cara a su centenario que se cumplirá en 2029. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con la capacidad para reconducir el gobierno del país. Yo no soy partidaria de aquellos que descalifican sistemáticamente la actuación o los resultados del gobierno del presidente de la República. Me parece que hay elementos que es necesario rescatar desde la perspectiva de un partido comprometido con la socialdemocracia y con la justicia social, particularmente lo que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Pero también, como un partido que está comprometido con el futuro, tenemos que ver que esa redistribución del ingreso sea sostenible, y esto se da a partir de una nueva dinámica en la economía del país, que en vez de cerrarse, se abra y facilite la participación. Me parece también que un Estado nacional tiene que tener, y es un compromiso histórico del PRI, presencia federalista mucho más intensa. Hemos vivido un proceso de centralización de la administración y del gobierno que es necesario contener y volver nuevamente a revertir. Hemos vivido también ahora un proceso de concentración del poder en el Ejecutivo, cuando a donde estábamos yendo era un proceso gradual de desconcentración, ¿verdad?, y de redistribución del gobierno y de participación de la sociedad. Por eso es tan importante la figura del gobierno de coalición, que habrá de ser establecida, ¿verdad?, dentro de la plataforma de una gran coalición electoral opositora. Estas son tareas en las que el PRI, ¿verdad?, tiene presencia y participación. Por cierto, el gobierno de coalición fue establecido, ¿verdad?, con mayoría priista en las cámaras de diputados y de senadores en 2014. ¿Verdad? Eso no hay que olvidarlo. Tenemos la experiencia y el compromiso y podemos hacerlo bien. Y usted nos acompañó a presentar, ¿se acuerda del estudio? Absolutamente, me acuerdo de eso, en la FILEI. En la FILEI, ahí tuvimos la oportunidad de presentar al gobierno. Y estamos hablando de ese 2014, 2013 se discutió, 2014 se publicó. Perdón que nos estamos pasando del tiempo, favor. Pero para mí la propuesta de gobierno de coalición, que vendrá seguramente en la plataforma electoral y en el proyecto, es la muestra de una tendencia que llevábamos a la redistribución del poder entre el Estado y la sociedad. Y perdón que le interrumpa, y es la esencia real de la verdadera transformación del sistema político mexicano. Vamos a pasar del presidencialismo con el gobierno de coalición a un semiparlamentarismo que va a ser muy interesante en el próximo proceso. Pero a lo mejor eso lleva otro programa. Exactamente, cuando nos inviten a hablar del gobierno de coalición lo vamos a hacer. Ya tenemos otra edición en Aspirantes 2024 para hablar. Es parte de los gobiernos de coaliciones que involucran a la ciudadanía y no hay un entendimiento de la ciudadanía completa sobre los alcances que tiene este concepto. Sí, definitivamente muy interesante y les agradezco sus reflexiones.
Les agradezco mucho sus comentarios, pues este es un tema, el del futuro del PRI, que se mantiene relevante en la discusión pública nacional. Pero más importante, les agradezco a ustedes por su tiempo, por de nuevo sus reflexiones y por la confianza de haber participado en este espacio. ¿Algo más que deseen agregar para el auditorio, doctora? Ninguna otra cosa más que espero la siguiente invitación y ha sido realmente un placer compartir con Mauricio Sahui esta oportunidad. Muchísimas gracias. No, al contrario, igualmente muy amable Luis por esta oportunidad y obviamente un honor para mí poder tener este espacio de diálogo con la doctora Sauri, que me tocó, que desde mis inicios, como dije, estudiantil ahí, siendo gobernadora, siempre nos apoyaba y obviamente hoy tener este espacio de reflexiones muy enriquecedor para todos, pero sobre todo para un servidor y espero para el futuro de este programa tan exitoso. Seguramente así lo será. De nuevo, por no ser suficiente, les agradezco mucho haber estado acá. Le agradezco mucho a usted el haber visto este episodio. Agradezco mucho a Casa Legado por los temas de producción y especialmente a la revista Peninsular por el tema de difusión. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.